Bienvenido videonauta, vamos a revisar los aprendizajes esperados de esta semana 25 al 29 de enero, que es ya la última semana, no solo de este mes de enero, primer mes del año 2021, sino es también la última semana de esta etapa de Aprende en Casa que se tituló 2. A partir ya de la siguiente semana entonces abordaremos ahora sí Aprende en Casa 3. Pero pues por lo pronto vamos a ver cuáles son los aprendizajes que deben abordar los chaparritos de secundaria. Para los chicuelos de primero de secundaria, para lengua materna, vamos a seguir trabajando con las fichas, pero a partir de las fichas, pues vamos a explorar también varias habilidades, como por ejemplo esta, que sería el poder ordenar y jerarquizar las ideas para poder encontrar cuáles son las ideas primarias o principales y cuáles son las ideas secundarias. Entonces este básicamente es el tema que se va a trabajar esta semana en lengua materna, desarrollar estas habilidades a partir del uso y el empleo de fichas. Para biología, esta semana seguimos trabajando con el tema de célula. Como ya lo había comentado, pues es un tema esencial. Una, porque es el tema fundamental para poder entender todos los temas siguientes de biología. En segundo, porque este siempre es un tema de examen de admisión, tanto para media superior como para superior. Y finalmente, porque si tu chaparrito está pensando en algún momento en estudiar una carrera dentro del área biológica y de la salud, pues entonces es obvio que es fundamental entender la célula. Por eso este es un tema muy importante de biología en esta semana. Para matemáticas, pues vamos a seguir trabajando tanto con los números fraccionarios como con los números decimales. Poderlos ordenar es lo que nos van a pedir, porque a veces, sobre todo con las fracciones, se suelen confundir un poco los chaparros, porque tienen números fraccionarios con números grandes y otros números fraccionarios con números más pequeños, y suelen pensar que el que tiene números más grandes es mayor, cuando en realidad es al contrario. Pero justo eso es lo que van a ver en esta clase. Ahora lo que vamos a hacer también es operar fracciones, pero utilizando ya los signos positivos y negativos. Aquí nos están pidiendo ordenar los números fraccionarios y decimales, y aquí lo que nos van a pedir es no solo ordenarlos, sino representarlos, ya bien sea mediante esquemas o en la recta numérica. Aquí vamos a realizar de nueva cuenta operaciones con los números enteros, que son positivos y negativos, aquí con números fraccionarios y aquí con números que no lo son. Eso es lo que se va a trabajar esta semana. Ya había comentado que el poder operar con números positivos y negativos es esencial. Ya tenemos un video para que también puedas aclarar este tema. Y en el caso de geografía vamos a seguir trabajando con la población. Básicamente tres cosas. ¿Cuál es la composición de esta población por tipo de edad, por sexo, por género? También vamos a ver cómo se distribuye y cómo crece la población. Estos son los temas que se va a revisar esta semana en geografía, el cual también pues es un tema muy importante, no solo por razones académicas, sino por razones sociales, el poder entender cómo está conformada nuestra sociedad, cómo está creciendo, porque eso desde luego impacta también en las cuestiones económicas a futuro, por ejemplo, en los lugares disponibles para poder ingresar a la universidad, en los empleos. Entonces por eso este tema, pues poderlo entender, va a ayudar no solo al desarrollo académico, sino también al desarrollo personal. En el caso de historia, vamos a estar revisando todavía la segunda revolución industrial. Entonces estamos viendo que en este momento nos encontramos en este periodo que es finalizando el siglo XIX y empezando el siglo XX. Seguimos revisando las características de este periodo histórico. Entonces básicamente pues estos son los temas esenciales para esta semana para los chaparritos de primero de secundaria. Vamos a avanzar para continuar y vamos a revisar ahora entonces qué es lo que van a tener que abordar los chaparritos de segundo de secundaria. En el caso de español pues podemos ver que ya habíamos visto los géneros literarios y algunas aplicaciones. Pues ahora lo que vamos a hacer es desarrollar estas habilidades a partir de la creación de una historieta. Entonces para esta semana a los chaparritos se les va a pedir desarrollar una historieta
desde los diálogos, desde la historia, hasta incluso los dibujos. Entonces, esto es lo que se va a hacer durante esta semana, estar desarrollando una historieta para poner en práctica ya los conocimientos previamente adquiridos. En el caso de matemáticas, pues vamos a trabajar esta semana con potencias y raíces. Eso es lo que se va a abordar esta semana, potencias y raíces. Las distintas características, aquí tenemos por ejemplo como primera clase, potencia de potencia, luego las potencias cuando tienen un exponente negativo, las potencias cuando tienen la misma base, cómo se operan, y una de las operaciones justo que sería la división, el cociente. Entonces lo que se va a estar trabajando esta semana va a ser con potencias y raíces. Es un tema que en realidad es sencillo, que también es básico y es esencial para poder abordar todo lo que sigue. En el caso de historia, pues todavía seguimos trabajando con las culturas precolombinas. Ya habíamos visto que teníamos los horizontes preclásico, el clásico y el posclásico. Entonces seguimos trabajando todavía con estas culturas, en este caso con la cultura específica de Tula para esta semana, en el caso de historia. Para física, ahora lo que vamos a revisar, pues ya estábamos viendo esto de la segunda revolución industrial, y ahora vamos a ver cuáles son consecuencias, impactos, las importancias de este fenómeno, ya visto desde el punto de vista físico. Y aquí nos hacen incluso la pregunta, ¿es lo mismo ciencia y tecnología? La respuesta es no. Y eso se debe a que el conocimiento científico es justo encontrar las leyes que rigen nuestro universo, y luego cuando aplicamos este conocimiento científico a problemas prácticos le llamamos tecnología. Generalmente solemos pensar en tecnología como los dispositivos, como los teléfonos, como las computadoras, etcétera. Pero en realidad la tecnología es la aplicación del conocimiento científico. En nuestro caso nosotros brindamos un curso de técnicas de memoria, y entonces estas técnicas de memoria están desarrolladas a partir del conocimiento psicológico. Nada tienen que ver con lo electrónico, y aún así es tecnología porque es aplicación de conocimiento científico, en este caso conocimiento proveniente de la ciencia de la psicología aplicado a un problema práctico, que es cómo recordar de una manera más eficiente. Eso es lo que entonces se va a estar revisando esta semana en el caso de física. En historia pues ya vimos que seguimos trabajando con las culturas precolombinas, con estos tres horizontes, preclásico, clásico y posclásico. Estos son los temas esenciales para esta semana en el caso de los chaparros de segundo de secundaria. Finalmente, ya con los chaparritos de tercero de secundaria, para esta semana, esto que ya estuvimos abordando en las semanas anteriores y en los grados anteriores de lengua materna lo vamos a aplicar esta semana, cuando nos van a pedir pues crear productos, es decir, realizar algunos textos. Entonces ahora todo eso que se aprendió se va a poner en juego esta semana en lengua materna, realizando algunos textos con las características que nos van a solicitar. Ahora en el caso de matemáticas, pues sí va a estar, digamos que bastante movida esta semanita de matemáticas, pero también estos temas son básicos. Por ejemplo, estamos viendo que aquí nos van a pedir abordar las sucesiones. Aquí cuando nos dicen método de diferencia, también estamos hablando de sucesiones, encontrar el enésimo término. Entonces, este tema de aquí es muy importante porque de nueva cuenta, este tema siempre se va a encontrar presente en cualquier examen de admisión, tanto media superior como la superior. Entonces, ponerle atención a este tema va a ser importante porque lo va a emplear más tarde tu chaparrito cuando realice un examen de admisión. Habíamos estado trabajando la semana anterior con las ecuaciones de segundo grado. Bueno, de nueva cuenta vamos a estar trabajando con expresiones cuadráticas. Esta semana seguimos trabajando con las expresiones cuadráticas
Y incluso, bueno, me salté esta parte de aquí, que seguimos trabajando con las sucesiones. Entonces estos temas de las sucesiones es muy importante, porque siempre va a ser tema de examen de admisión. Y luego seguimos trabajando con expresiones cuadráticas para esta semana. Estábamos viendo que para lengua materna es la aplicación de conocimientos previos, y vamos a dar una revisión a los tiempos verbales y las oraciones compuestas. Que es un tema que a veces también los chaparritos suelen dejar un poco de lado, pero que también es esencial, y que también algunas ocasiones suele estar presente en los exámenes de admisión, cuando piden indicar de la siguiente oración el verbo en qué tiempo se encuentra. Y entonces esto también sería importante, pues, que aprovechar el repaso de esta semana. En el caso de historia, habíamos visto que estábamos terminando el periodo ya colonial, y justamente aquí, cuando estamos hablando de la invasión de Francia a España, cuando Napoleón invade España, estamos hablando ya justo del final de la época colonial de España, porque esta invasión va a ser aprovechada precisamente por los próceres del naciente México para llevar a cabo, pues, la independencia. Entonces esa es la lógica. Ya habíamos estado viendo este periodo, entonces ahora sí ya vamos a empezar a ver los movimientos de independencia del siglo XIX. En el caso de química, habíamos estado revisando, pues, la semana de las ciencias, que vimos que eso se desarrolló durante las 2 semanas anteriores, pero para esta semana vamos a enfocar esto, pues, más bien a la parte de la salud, sobre todo desde la nutrición. Entonces, pues, eso es lo que se va a estar revisando, que son temas en realidad muy sencillos para química para esta semana. Entonces, estos son los aprendizajes básicos, esenciales para esta semana, que es ya la última semana de Aprende en Casa 2. La próxima semana arrancamos ahora sí ya con Aprende en Casa 3, y ya te estaré compartiendo, pues, cuáles son las características, cuáles son las novedades de esta nueva etapa de Aprende en Casa. Ojalá que esta información te haya resultado útil, y pues yo me despido de ti como siempre, deseando que te la pases muy, pero muy chévere.